Albiac. No, salí. Así como suena, Albiac. Entonces, digo, Gabriel se ha dedicado a rastrear los efectos que ha tenido el marranismo en la mentalidad, en las creencias y en el modo de vida de los judíos que retornan al judaísmo. Después de 200 años o 150 años de marranismo, el marranismo que implicaba haber dejado de tener contacto con los textos, porque no se podía, esto está muy bien contado en la gesta del marrano, ¿no?, de Aguini, no se podía tener, era un riesgo de vida tener los textos judíos en la casa. Quiere decir que se empezó a transmitir de nuevo por vía oral aquello que había sido escrito, y en esa transmisión oral se va perdiendo, se va desfigurando, se va distorsionando. Segundo, la adhesión, aunque sea de la boca para afuera, a rituales, ceremonias, costumbres cristianas, obviamente eso va mermando la propia constitución mental de un judío, porque como todos sabemos, y especialmente las madres y las bobes, sabemos que los judíos se transmite en la cosa chiquita, cotidiana, en preparar la comida, en prender las velas de Shabbat, en la charla con los chicos, bueno, todo esto se va perdiendo. De manera que Spinoza es parte de una generación que retorna, pero no sabe muy bien cuál es el camino de retorno. Por eso el retorno es un problema, porque se retorna a los judíos, pero está la esperanza de un retorno más fundamental, casi diría más fundamentalista. En este navegar entre aguas turbulentas, diría yo, está este pensador que básicamente lo que quiere es buscar la verdad. Él lo dice así en muchos de sus textos. Y la verdad no tiene el color del dogma. La verdad atraviesa todos los dogmas. ¿Qué hace Spinoza entonces? Empieza a pensar por cuenta propia muchas de las cosas que están en los textos bíblicos. Él se ha educado como buen chico judío en el Heder, ¿sí? Él se ha educado como maestro judío hasta los 12 o 13 años por lo menos, estudia con estos maestros. Por supuesto que junto con el portugués y el holandés, su lengua fundamental es el hebreo, porque él lee desde muy chiquito, desde los 5 o 6 años, comienza a leer Torá, Talmud, posiblemente también algo de Kabbalah, de manera que él tiene todo esto ya incorporado, es parte de su acervo. Recién a los 16 años, él comienza a estudiar griego y latín, básicamente latín, para poder leer a los filósofos de la época y poder dialogar con ellos. La realidad es que tiene una ensalada fantástica en la cabeza este muchacho, que es precisamente lo que le permite pensar de un modo absolutamente original y leer los textos al pie de la letra. Esta es mi hipótesis. Yo creo que Spinoza es el mejor intérprete de los textos bíblicos que ha habido jamás, porque lee con una absoluta libertad y despojándose por completo de lo que el dogma, entre comillas, religioso le ordena que se debe leer. Lee como lee un lector. Esta es la característica de Spinoza. Entonces, ¿qué encuentra Spinoza en el texto bíblico? Encuentra a Dios por todos lados, pero un Dios que, interpretado en su cabeza, tiene características muy diferentes a este Dios creador que la religión intenta imponer. Si ustedes abren un momentito alguna de las copias que hice circular por ahí. Perdón, creí que ya habían sido distribuidas. Gracias. Compartan algunas copias. Hola. Simplemente voy a leer muy rapidito y de ninguna manera vamos a poder analizar porque es un texto tremendo, complejo y difícil, pero quiero que vean cómo se las arregla Spinoza para hablar de Dios en términos absolutamente anticonvencionales.
La ética es la obra cumbre de Spinoza, ¿sí? No llegó, está llegando. ¿No hay más? No, por fila tiene que haber una o dos nomás, porque hay muy poquitas copias. ¿Pueden pasar alguna para atrás? Compartan aquí, chicas, acá hay, la primera fila acaparó todo. ¿Podemos pasar alguna para atrás? ¿Pueden compartir aquí y pasar una para atrás? Bueno. Para la derecha. Es que la derecha siempre está embromada. Bueno, que se ocupen los... bueno, yo les cuento, escuchen. Decía, la ética es la obra cumbre de Spinoza, que no publica en vida, porque se ha armado un lío tremendo con la publicación de su obra más polémica, que es el Tratado Teológico Político, porque sale publicado en forma anónima en 1670 y que le vale todo tipo de injurias, insultos, amenazas, lo que se les ocurra, todo mal. De manera que él supuestamente escribe la ética a lo largo de toda su vida. Hay pruebas de que tiene borradores y partes de la ética escritas desde el comienzo mismo de su obra, pero que finalmente, cuando termina la redacción de la ética, en 1675, o sea, 2 años antes de morir, los amigos le aconsejan que no la publique, ¿sí? Porque obviamente, bueno, ya se ha ganado demasiada enemistad como para seguir insistiendo en eso. La ética consta de 5 partes, ¿sí? Vamos a leer los títulos de las partes. Hola, no quieren que lea la ética, evidentemente sigue la expulsión. Quiero leer textualmente. La primera parte se llama de Dios. De Dios. La segunda se llama de la naturaleza y origen del alma. La tercera, de la naturaleza y origen de los afectos. La cuarta, de la esclavitud humana o de las fuerzas de los afectos. Y la quinta, de la potencia del entendimiento o de la libertad humana. Bien, abuelo de pájaro, nada más, podríamos decir, hola, de la esclavitud, la última es de la potencia del entendimiento o de la libertad humana. Hola. Del entendimiento o de la libertad humana. La cuarta es de la esclavitud o la potencia de los afectos, la fuerza de los afectos. Abuelo de pájaro, nada más, ¿sí? Como una primerísima aproximación. Va de Dios a la libertad humana, ¿sí? Ese es el recorrido magistral que hace la ética. La pregunta, hay muchas preguntas para hacerle a este texto, nada más que al índice. Una sería, ¿qué clase de Dios permite la libertad humana? ¿Cómo se concibe, cómo se debe pensar a un Dios que trabaja para la libertad humana y no... Hola, ahora me tengo que quedar quietita.